Hola, somos el grupo número 3. En esta oportunidad vamos a desarrollar fuente de las obligaciones contratos. Los integrantes son Dios Flores Juan Manuel, Guamán Álvarez Melver, Liñán García Jennifer Smith, Ortega Guayanca Stephanie Carla y Vargas Mesa John. Fuentes. Para entender de dónde nacen los contratos, vamos a remontarnos en el pasado y hablaremos de las fuentes de las obligaciones iniciadas en Roma. El término fuente en sentido amplio es el lugar de donde surge el agua. Por analogía, en el ámbito del derecho, se llama fuente de las obligaciones a aquellos actos jurídicos de los cuales surgen obligaciones. Estas fuentes eran escritas en arcilla, piedras y papel, y también eran no escritas, que son netamente las costumbres. Seguidamente, vamos a hablar de las obligaciones. Antes de establecer un concepto de obligaciones, debemos mencionar a Julius Paulus Prudentissimus, más conocido como Paulo. Fue uno de los más influyentes y distinguidos juristas romanos. Fue pretor sirviendo en la época de la dinastía severa del Imperio Romano. Paulo establecía que las obligaciones no consisten en hacer mía una cosa, sino que otro lo haga en beneficio del resto. Con ello indica que las obligaciones siempre se deben vincular a otra persona y que éstas nacen a raíz de la necesidad de una persona llamada deudor en favor de otra llamada acreedor. Elementos de las fuentes de las obligaciones. Se dividen en tres. 1. Vínculo jurídico. Es el deber del deudor cumplir con la prestación creada por alguna de las fuentes y que faculta al acreedor a compeler al obligado en caso de incumplimiento. 2. El sujeto. El sujeto está dividido en dos: sujeto activo o también llamado acreedor y sujeto pasivo o también llamado deudor. 3. Objeto y prestación. Es el acto que el deudor debe de realizar a favor del acreedor y cuyo cumplimiento puede exigirse por medio de la correspondiente acción. Evolución de las fuentes de las obligaciones. La clasificación de las fuentes de las obligaciones sufre una evolución que se perfila y determina en el derecho justinianeo. Veamos a continuación las diversas etapas de dicha evolución. Empecemos por la bipartición de Gallo. Nos dice que omnis emin obligatoriu vel ex contractu nascitur vel ex delicto. ¿Pero qué significa esto? Que toda obligación nace o de un contrato o de un delito. También tenemos la cuatripartición de Justiniano, quien nos indica que ya no vamos a tener una bipartición, sino vamos a nombrar a los cuasis, los cuasidelitos y los cuasicontratos. Ahora bien, resumiendo, ¿qué es un delito? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un cuasidelito y un cuasicontrato? Pues delitos es un acto ilícito sancionado con una pena cuyo elemento más característico es la culpa. Los contratos es el acto ilícito basado en un acuerdo. Cuasidelitos, acto ilícito parecido a un delito, pero no considerado como tal por el corpus iuris civilis. Cuasicontratos es el acto ilícito parecido a un contrato, pero no exactamente tal, pues le falta un acuerdo. Los contratos en el derecho romano. El contrato o contractus es la manifestación de voluntades de dos o más personas con el fin de crear una o varias obligaciones entre ellas. En el derecho romano, el contrato debía estar sancionado y regulado por la ley. Las clases de contratos en Roma. Desde los fines de la República se determinaron 4 clases de contratos, los cuales son los contratos verbis o verbales. Estas estaban acompañadas necesariamente de palabras solemnes. Los contratos literis o literales. Estas exigían menciones escritas. Los contratos en re, que son imperfectos. Solo lo son cuando se le ha entregado una cosa o objeto al deudor. Este puede ser el mutuum o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Y finalmente, los contratos formados solo consensus, donde solo existe el acuerdo entre las partes. Estas pueden ser la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. División de los contratos romanos. Los contratos romanos se dividen en 4. 1. Contratos de derecho estricto. Estos contratos provienen del derecho romano primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuum, el literis y la estipulación.
2. Contratos de buena fe. En este tipo de contratos, todo se debía arreglar de acuerdo a la equidad. 3. Contratos unilaterales. Estos nunca engendraban obligación más que para un solo lado de las partes contratantes. Contratos sinalagmáticos. Son los que producen obligación de todas las partes contratantes, pueden ser bilaterales o multilaterales. Elementos generales de los contratos romanos. Los contratos romanos tenían 3 elementos generales. 1. El consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de 2 o más personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Este es el acuerdo base de todo contrato. 2. La capacidad de las partes. Para que un contrato sea válido, es preciso que se forme entre personas capaces. Y 3. El objeto. El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias obligaciones. Si una de esas obligaciones es nula, el contrato está viciado de nulidad. Evolución de los contratos en el derecho romano. Características. Esta evolución se divide en 3 etapas. 1. Derecho romano preclásico. En este periodo, la interpretación de los contratos tenía mucha preponderancia la forma, la liturgia y la solemnidad. Tal es así que los actos jurídicos se interpretaban de conformidad con el tenor literal estricto de sus declaraciones, sin importar la voluntad del declarante ni la intención de las partes. 2. Derecho romano tardo republicano y clásico. En este periodo, la jurisprudencia superó el criterio formal de la época arcaica. Como resultado de ello, tuvo mucha relevancia el elemento subjetivo. 3. Derecho romano posclásico, justinianeo o bizantino. Las características generales de este periodo es la interpretación individual o subjetiva del negocio en procura de la verdadera y concreta voluntad, más allá de las apariencias externas de los significados típicos. Finalmente, se dice que una de las principales reformas de Justiniano fue la de establecer el primado de la voluntad sobre la manifestación, dogma justinianeo de la voluntad. De conocer de dónde provienen las fuentes de las obligaciones y de cómo se desarrolló los contratos en el derecho romano, pues ahora vamos a ver los contratos en nuestro Código Civil. Para ello, vamos a definir los contratos según nuestro Código Civil. El contrato es el acuerdo de 2 o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, siendo que tal acuerdo se exterioriza mediante la correspondiente declaración de voluntad de los contratantes. Los contratos en nuestro Código Civil tienen las siguientes características. 1. Acuerdo oral o escrito. Se dice que el acuerdo voluntario entre las partes es esencial para que exista el contrato. 2. Relación de intercambio. Es la esencia misma del contrato. Es una relación recíproca en la que cada parte da algo para obtener algo a cambio. 3. Promesa. Una promesa es un compromiso de actuar o abstenerse de actuar de una forma específica en algún momento futuro. En muchos casos, la palabra promesa a veces es sustituida por pacto como un sinónimo, pero esta no es así. 4. Reconocido por ley como exigible. Los contratos son regidos por el principio de la autonomía de la voluntad privada. Este principio es un pilar fundamental por el cual hoy en día los contratos son reconocidos por la ley. Nuestro Código Civil clasifica los contratos de la siguiente forma. 1. Contrato unilateral y bilateral. 2. Contrato oneroso y gratuito. 3. Contratos conmutativos y aleatorios. 4. Contratos principales y accesorios. 5. Instantáneos y de tracto sucesivo. 6. Consensuales, reales y formales o solemnes. 7. Públicos y privados. 8. Nominados o típicos e innominados o atípicos. Luego, tenemos los contratos más comunes que desarrolla nuestro Código Civil, como son antícresis, arras, arrendamiento, comodato, compraventa, depósito, donación, factoraje, fianza, franquicia, hipoteca,
leasing, obra y servicio, mandato, mutuo, permuta, prenda, promesa, seguro, transporte, trabajo individual y trabajo colectivo. Luego de haber desarrollado los contratos en el derecho romano, así como en nuestro Código Civil, vamos a desarrollar un pequeño cuadro comparativo. Para ello vamos a iniciar con errores de los contratos. En el derecho romano se consideraba que un contrato estaba viciado por error en 3 circunstancias distintas, mientras que en nuestro Código Civil solo los errores muy graves son considerados vicios del consentimiento. Los tipos de contrato. En el derecho romano se estudió los contratos como la compra-venta, arrendamiento, mandato-fianza y otras figuras como el arras y la cláusula penal. Sin embargo, en el derecho peruano, muy aparte de estudiar las figuras jurídicas mencionadas, también se han incorporado al estudio los conceptos por adhesión. Luego, causas de los contratos. En el derecho romano, respecto a la causa, existían contratos que llevaban su causa en sí mismos, mientras que en el Código Civil, la obligación sin causa o la que se funda sobre la causa falsa o ilícita no puede tener efecto alguno. Vicios en los contratos. En el derecho romano, respecto al vicio, solo clasifican como vicio del consentimiento el dolo y la violencia, mientras en el Código Civil existen 4, como son el error, la violencia, el dolo y la lesión. El dolo, en el derecho romano, podía emanar tanto de una de las partes como de un tercero, mientras que en nuestro Código Civil solo se considera vicio de consentimiento si proviene de la contraparte. Luego de haber desarrollado el presente ensayo, el grupo número 3 concluye en 1. El sistema contractual del derecho romano es el resultado de un largo proceso evolutivo. Tuvo una tendencia de otorgar un mayor reconocimiento a la voluntad de las partes contratantes, hasta alcanzar la plena autonomía que la caracteriza. Prima la voluntad sobre la manifestación. 2. El contrato será el medio de compromiso de carácter obligatorio, donde las partes que suscriben el documento llamado contrato se obligan mutuamente a crear, modificar, extinguir, revocar o anular acuerdo de voluntades para fines personales y o de terceros. 3. El derecho romano nutre nuestro derecho, dado que da la base en distintos campos y es un excelente medio de educación jurídica. Sus grandes jurisconsultos siguen siendo parte de nuestra Carta Magna, nuestra historia y leyes, influenciando al derecho que hoy conocemos, acotando principios éticos y morales. 4. Esperamos que el presente ensayo cumpla su propósito y logre ser útil para aquella persona ajena como compañeros y hacia el mundo del derecho. Muchas gracias.